Ahora sí, ¿se consigue visualizar mi pantalla completa? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, sí. Ok, correcto, muy bien. Entonces, buenos días con todos. Bienvenidos al segundo día de presentaciones de del Meetup Neurips 2020. Estamos el día de hoy comenzando la segunda fase de presentaciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Guevara, quien trabaja en IBM y nos va a presentar su tema el día de hoy. Bueno, antes que nada queremos presentarnos. Somos Data Science Research Perú, para quienes no nos conocen, cuya misión es descentralizar, democratizar y difundir los conocimientos de ciencia de datos e inteligencia artificial entre estudiantes y profesionales, desarrollando soluciones para construir una mejor sociedad. Bueno, tenemos una visión: ser la organización que genera impacto social en la ciencia de datos y la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Bueno, ¿qué hacemos? De forma resumida, dentro de SRP organizamos workshops, semilleros, programas y cursos de especialización en analítica de datos. Poseemos un observatorio digital y también organizamos lo que son datajones y hackatones, ¿no? Eventos de forma gratuita que se ofrecen para poder incentivar y difundir lo que es el conocimiento y ciencia de datos a nivel nacional. Y como objetivo también abarcar toda Latinoamérica. Bueno, estamos en diferentes partes del Perú, somos una red muy grande de voluntarios, los que nos apoyan y ayudan día a día a que Data Science crezca como una organización sin fines de lucro. Voluntarios que difunden el conocimiento, se podría decir. Bueno, entonces actualmente estamos organizando el Meetup local, como ya les iba mencionando. Nos acompaña el doctor Jorge Guevara, quien va a presentarnos el día de hoy su trabajo titulado, bueno, una introducción a Weather Stochastic Generators and Deep Learning Generative. ¿Ok? Bueno, le voy a dar el pase al doctor Jorge Guevara. Buen día, doctor Jorge Guevara, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Selvin? Gracias por la invitación. Felicitarlos nuevamente por la organización de acá, del Meetup local del Neurips. Okay. Voy a intentar compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla. Adelante, voy a dejar de compartir la mía. ¿Pueden ver mi...? Sí, ¿Pueden ver mi presentación? Sí, sí se consigue. Ok. Entonces, hoy día voy a presentarles un trabajo que estamos haciendo. En realidad no es un trabajo concluido, es un trabajo que lo estamos realizando todavía. Por eso que coloqué el título de introducción a los generadores climáticos estocásticos. Entonces, este es un trabajo que estamos haciendo junto con otros colegas aquí, los nombres de ellos. Tengo media hora, ¿verdad? Para hacerla. Ok. Entonces, ¿quién soy? Me voy a presentar. Primeramente, yo hice mis estudios en Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional Trujillo. Hice la maestría ahí también, en la escuela de posgrado. Luego hice un doctorado en la Universidad de Sao Paulo con una estadía en la Universidad de Normandía por un año. Fui profesor también de la Universidad Nacional de Trujillo y ahora soy investigador científico en IBM Research, en el laboratorio. Entonces, IBM Research es una unidad dentro de IBM que está encargado de hacer investigación tanto teórica como aplicada. Son 13 laboratorios que hay a nivel mundial. Entonces, en Latinoamérica tenemos el laboratorio de Brasil con 3 unidades, una en Río de Janeiro y 2 en Sao Paulo. ¿Ok? Cada laboratorio tiene una especialización, ¿no? Pero generalmente los proyectos nosotros trabajamos con otros investigadores de otros laboratorios. Mis intereses, actualmente lo que más me gusta estudiar son los métodos de kernel, la teoría difusa y la teoría de probabilidad, redes neuronales. En general me gusta mucho la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces me gusta mucho leer sobre algoritmos y cosas así. Yo tengo experiencia práctica en proyectos de Machine Learning y ciencia de datos en la industria de petróleo y gas. Entonces ahí tenemos algunos papers, algunas patentes. Y ahora
estoy tratando de aprender un poco sobre la aplicación de Machine Learning y técnicas de IA en el área de clima, ¿ok? Entonces, ¿por qué el clima, no? Porque si ustedes se ponen a pensar el clima, o si una empresa, una compañía tiene la capacidad de predecir el clima, ¿no? Generalmente es una inversión muy buena porque el clima está por detrás de muchas cosas, ¿no? Si uno piensa en el mañana, por ejemplo, en lo que podría ocurrir, uno podría prevenir, podría optimizar las inversiones en ciertas cosas, por ejemplo, en la cadena logística, ¿no? O en los gobiernos también, por ejemplo, en la prevención de desastres, ¿no? Si por ejemplo, aquí yo puse una imagen de Trujillo, ¿no? Como generalmente Trujillo es una ciudad que está en un desierto, ¿no? Pero en 2017 el fenómeno del Niño fue un caos, ¿verdad? Fue un caos, hubo mucha agua, se perdió mucha cosa, entonces hay pérdidas que van en miles de millones de soles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un gobierno tiene la capacidad de tener una probabilidad de un posible escenario catastrófico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que exista una catástrofe de aquí a 3 años es 0.3. Entonces, ese 0.3 es muy alto ya. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas, ¿no? Y decir, vamos a hacer ciertas obras, vamos a invertir los recursos de cierta manera, de tal manera que podamos minimizar el impacto catastrófico de lo que pudiera suceder, ¿verdad? Eh, y eso sería bien diferente, por ejemplo, si nosotros tenemos una estimativa bien baja, la probabilidad de que ocurra esto es 0.0001, entonces probablemente no ocurra, entonces voy a estar tranquilo, ¿no? Entonces, básicamente se trata de hacer eso, ¿no? Porque predecir el clima ya es difícil, es un reto, es muy, muy difícil, ¿ok? Existen algoritmos, existen modelos que usa, por ejemplo, la compañía más exitosa en predecir el clima es el Time Weather Channel, ¿no? Que es una compañía que, por ejemplo, cuando abren su celular y tratan de ver el clima, en la Google paga el servicio de TWCN, Time Weather Channel, que es una compañía, que es una unidad dentro de IBM, o sea, el Time Weather Channel pertenece a IBM. Entonces nosotros estamos tratando básicamente de hacer una investigación para tratar de mejorar las herramientas que ahora tiene el Time Weather Channel, ¿okay? Y generalmente, por ejemplo, herramientas que funcionan muy bien son herramientas que en realidad son herramientas bien simples, ¿no? Son herramientas que no usan tanto la capacidad de datos que ahora nosotros estamos empezando a tener. Entonces, esa es una buena motivación de por qué nosotros deberíamos usar la IA y el Machine Learning, ¿no? Para tratar de construir algoritmos que puedan predecir el clima, pero también que puedan simular, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es simular y otra cosa es predecir, ¿no? En predecir yo quiero saber prácticamente qué podría ocurrir en el futuro. En simular, por ejemplo, yo quiero generar escenarios, yo quiero tomar esas predicciones y quiero generar una gama de escenarios plausibles, no posibles, dado esas predicciones. Eh, entonces, nosotros básicamente lo que estamos tratando de investigar es cómo construir estos generadores climáticos, ¿no? Estos generadores climáticos, básicamente, por definición, ellos van a darnos series temporales sintéticas, ¿ok? De variables meteorológicas. Entonces, la idea es que estas series temporales sean estadísticamente equivalentes a aquellas que yo ya observé en el pasado o a aquellas que yo creo que voy a observar en el futuro. ¿Okay? Entonces, básicamente la importancia de estas herramientas son porque básicamente ellas sirven para validar o para experimentar o para ser usadas en modelos de impacto climático, ¿no? Los modelos de impacto climático son aquellos modelos que básicamente se crean, ¿no? Para decir, ok, ¿cuál va a ser el impacto de una lluvia fuerte aquí en la cadena logística, en el gobierno, en alguna cosa, ¿ok? En los recursos de aguas, en la agricultura, en la ecología, etc. ¿Okay? Entonces, la idea básicamente es eso, ¿no? Tenemos datos observados, tenemos un modelo estadístico y queremos generar una secuencia de tiempo. Entonces, aquí la idea básicamente uno tiene que pensar en dos cosas, ¿no? Tenemos la serie temporal que va a tener básicamente una distribución o una dependencia en el tiempo, pero también tenemos que pensar en la parte espacial, ¿no? Tenemos que pensar que los modelos estadísticos tengan una coherencia espacial cuando nosotros intentemos simular el clima. Entonces, la tarea que nosotros estamos intentando solucionar básicamente es la generación de diferentes escenarios climáticos, ¿ok? Por ejemplo,
genérame lluvia o temperatura, o la lluvia y la temperatura de manera conjunta, ¿no? Eh, eh, pero estos escenarios nosotros queremos generarlos condicionados a ciertas características. Por ejemplo, queremos generar los escenarios dado que nosotros tenemos que ciertas predicciones van a acontecer en el futuro, ¿no? O hay ciertas probabilidades de eventos extremos. Por ejemplo, va a haber una cierta probabilidad de lluvia extrema para el mes de enero. Genérame ciertos escenarios. Entonces, por ejemplo, las posibles entradas que nosotros podríamos tener estos modelos de Machine Learning son, por ejemplo, modelos que vienen valores que vienen de forecasting, modelos de forecasting, ¿no? O probabilidades de eventos extremos, ¿no? Probabilidad de lluvia extrema. Modelos de seasonal data. Seasonal data básicamente significa que, por ejemplo, uno tiene valores de predicción de lluvia que podrían acontecer más, esos valores son muy gruesos, ¿no? Por ejemplo, dicen, en media, en el mes de julio va a llover tanto. Entonces no sabemos cuánto va a llover diariamente, pero en media sabemos que la lluvia va a tener un valor, por ejemplo, ¿no? Y aquí estos datos, por ejemplo, que son datos de reanálisis, son datos básicamente que son, la gente usa modelos físicos, no son datos observados, son modelos físicos que corren en supercomputadoras y que generan ciertos tipos de datos que son coherentes, ¿no? Que son coherentes. Generalmente ahora lo que se usa son esos, ¿no? Son esos datos para poder predecir el clima. Entonces, el problema es que esos modelos son computacionalmente costosos. ¿Por qué? Porque intentan generar simulaciones basadas en ecuaciones físicas que son bien complejas, entonces uno no puede rodar eso en una computadora personal, uno tiene que tener supercomputadoras para hacer eso, ¿no? Y la climatología básicamente son análisis que son hechos a mano, ¿no? Por los expertos. Entonces, los expertos, ellos estiman ciertas probabilidades, ¿no? Bien simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser yo calculo la media de lo que aconteció, entonces probablemente la misma media se va a repetir aquí, ¿no? Intentan calcular ciertos patrones oscilatorios y, y eso es usado también para hacer predicciones. Entonces, la idea es ingerir lo que se pueda de datos, construir el modelo de Machine Learning y tener, por ejemplo, una serie temporal como salida, ¿no? Por ejemplo, que represente la temperatura, que represente la lluvia, etcétera. Tener estos mapas también, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos un print screen o fijamos el tiempo y queremos saber qué podría ocurrir, ¿no? En el futuro y tener, por ejemplo, un mapa así de lluvia o de temperatura o tener algo como un video también, ¿no? Por ejemplo, generar estos mapas en función del tiempo y generar un video espacio-temporal. Ok, entonces, ¿por qué estudiar este tema, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar este tema? Pues generalmente los generadores climáticos usan modelos que se llaman Earth System Models, que son modelos de sistema de la Tierra, que como les comenté son modelos muy complicados, tienen ecuaciones físicas, químicas, y para correr se necesitan supercomputadoras, ¿ok? Y no son buenos modelando extremos, porque esos modelos generan datos de manera muy, muy gruesa, no a una escala muy fina. Entonces los extremos generalmente son ignorados. Entonces, los modelos estocásticos o estadísticos, ellos van a dar una manera muy barata. Por ejemplo, yo puedo implementar un modelo que corre en mi computadora personal, ¿no? Sin tener que usar esos supercomputadores para generar estos time series, ¿no? El problema va a ser que yo no voy a usar tanto esas ecuaciones físicas, ¿no? Yo creo que se podría intentar integrar de cierta manera el modelamiento físico, pero la idea es que sea estadístico, o sea, que sea basado en datos, ¿ok? Y podemos usar esos modelos para proveer datos generados a otros modelos, ¿no? Por ejemplo, los modelos de impacto climático que van a analizar y van a optimizar cierta cosa, ¿ok? ¿Cuáles son los desafíos de estudiar esto, ¿no? No es un problema bien estudiado en Machine Learning, es un problema que es súper estudiado en la estadística clásica, ¿ok? Hay mucho trabajo en la estadística clásica, pero cuando uno va a hablar de Machine Learning no tenemos mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, no hay papers publicados con Deep Learning o redes neuronales que hagan una simulación coherente y que sean usados ampliamente en industria. No existe eso. Por ejemplo, otro desafío es cómo nosotros podemos incluir el contexto temporal o las leyes físicas y químicas que gobiernan, por ejemplo, estos procesos atmosféricos, ¿no? Que son complicadas, en realidad, pero que generalmente hacen sentido, ¿no? Porque cuando uno usa solamente datos, a veces uno tiene problemas, por ejemplo, que no hay muchos datos en cierta parte,
o no podemos tener un estimador consistente con los datos que tenemos. Entonces, cuando uno le agrega estas leyes físicas y químicas, uno de cierta forma va a restringir esos modelos y va a hacer que esos modelos sean más poderosos. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos estimar la incerteza y cómo podemos medir la calidad de las generaciones que estamos haciendo? Entonces, esos son los desafíos, ¿no? Que estamos intentando también estudiar, eso de ahí. Un poco de revisión, de revisión literaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de generadores climáticos. Los más simples son los que usan solamente información de una sola ubicación, son los single site, ¿no? Por ejemplo, este puntito puede representar una medición que ocurrió en cierta latitud, longitud, en cierto espacio, ¿no? del planeta. Los multisite, básicamente tenemos varias ubicaciones aquí, ¿no? Son varios puntitos aquí. Entonces, la idea, por ejemplo, es que uno genere tiempo o genere, genere precipitación, por ejemplo, simule cierta variable climática, precipitación, temperatura, simultáneamente aquí, en todos los sites. Entonces, aquí tenemos que garantizar que haya tanto la coherencia temporal como la coherencia espacial. Y gridded significa que tenemos que generar estos mapas, ¿no? Estos mapas para una región. ¿Ok? En cuanto a los métodos para generación para estos generadores climáticos, los que son más usados son estos de acá, los que tienen estados latentes climáticos, porque son más flexibles e interpretables. Yo les voy a hablar en detalle de uno de estos modelos, ¿okay? Que nosotros estamos trabajando. Básicamente el modelo que les voy a hablar es una mixtura de este modelo y estos métodos de resampling, ¿ok? Entonces van a tener una idea más concreta de qué es estos dos métodos de aquí. Hay otros métodos que yo no estoy tocando aquí porque son métodos más exploratorios, entonces hay ciertos papers, no hay muchos papers en esos métodos y no hay mucha librería disponible para poder nosotros experimentar. Y los métodos Deep Learning, actualmente hay estos dos papers, ¿ok? Pero son papers de workshops, entonces no tenemos papers publicados en journals o en conferencias, así, y herramientas que podamos usar, porque son bien exploratorios también, ¿ok? Sin embargo, acá es donde está la mayor parte de la literatura. Un problema acá de los métodos de generadores climáticos es lo siguiente. Uno, cuando comienza a investigar, por ejemplo, las herramientas disponibles, no es como en Machine Learning, ¿no? En Machine Learning uno tiene, por ejemplo, el Scikit-learn o tiene el Caret o el TensorFlow, en esas herramientas, ¿no? Y hay mucho tutorial y uno puede comenzar a practicar y a comparar los modelos. Aquí no existe eso, ¿no? Entonces aquí hay ciertas herramientas que fueron construidas para cierta cosa bien específica y a veces uno tiene, por ejemplo, los códigos en lenguajes tipo Fortran. Algunos no tienen, por ejemplo, a veces no hay el código, está la herramienta que es un instalador de Windows y uno tiene que usar el Windows, instalar el programa y comenzar a hacer las simulaciones con esa herramienta. Pero en fin, cuando comenzamos a realizar esta investigación, vimos que habían algunas herramientas en R, ¿ok? Y otras en Python que podríamos usar, ¿ok? Y adaptar a nuestras necesidades. Entonces, estos métodos de aquí, este método basado en espacios en variables climáticas latentes de tiempo, sigue este workflow, ¿ok? Entonces, tiene dos dimensiones básicamente. Una dimensión para modelar la parte espacial y otra dimensión que básicamente trata de modelar los estados climáticos y el modelo temporal. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esto, ¿no? Estos modelos básicamente son white box, no son black box, ¿no? Black box en el sentido que tú metes los datos y tienes la respuesta, ¿no? Son white box porque tú controlas todo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea es que si tú tienes datos, lo primero que vas a hacer es etiquetar tus datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día? Por ejemplo, si hablamos solamente, si nos restringimos al dominio de la lluvia, ¿no? De precipitación, por ejemplo, tú puedes etiquetar, ¿qué día fue seco? ¿Qué día fue húmedo? ¿Qué día tuvo lluvia extrema? Entonces, tú puedes, por ejemplo, hacer etiquetar tus datos de manera muy compleja. Por ejemplo, puedes usar clustering jerárquico para construir jerarquías o puedes hacer un etiquetado súper simple. Por ejemplo, seco, lluvioso, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo listé una serie de metodologías que uno podría usar, por ejemplo, para etiquetar, ¿no? Por ejemplo, uno podría usar, por ejemplo, esta tercera metodología, ¿no? Uno podría empezar con cosas bien simples como clustering, ¿no? Tú agarras los datos, haces clustering y dices, acá están los días secos, los días lluviosos, los días extremos. Pero podrías usar cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, tú dirías, yo puedo usar
datos atmosféricos, por ejemplo, como los campos de presión, variables sinópticas, una cosa muy compleja, junto con los datos que tengo y tratar de etiquetarlos. Entonces, eso también existe, ¿no? Y hay estudios que hacen eso. Los modelos de ocurrencia temporal básicamente tratan de modelar las secuencias, ¿no? Por ejemplo, cómo son los días consecutivos, si tú tienes días consecutivos que son secos, lluviosos o húmedos, ¿no? Entonces, generalmente, los modelos más simples que se usan acá son los modelos homogéneos, las cadenas de Markov de primer orden, ¿no? Entonces, esas cadenas te dicen, ok, dado que hoy día llovió, ¿cuál es la probabilidad que mañana pueda llover o que mañana sea seco o que mañana tengamos una lluvia extrema? Entonces, tú tienes una serie de modelos aquí que van desde estos modelos bien simples hasta modelos tal vez más complicados, ¿no? Y bueno, para generar la lluvia, tú puedes también usar mucha información. Por ejemplo, tú puedes hacer una cosa bien, no paramétrica, ¿no? Hacer resampling, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes los datos históricos, tú hiciste un análisis y dices, yo a partir de estos datos históricos voy a hacer resampling y voy a hacer las simulaciones. O puedes usar distribuciones paramétricas, ¿no? Por ejemplo, lo que se usa mucho es la distribución gamma, distribuciones de teoría de valores extremos, etc. Entonces hay varios métodos también que puedes usar para esta parte. Entonces, lo bonito de este método es que tú puedes usar ciertas combinaciones de métodos aquí que se adapten a lo que tú quieras hacer, ¿ok? Y en la parte del modelo espacial también, o sea, tú tienes que garantizar que cuando tú generas, por ejemplo, lluvia para una región, tenga que existir esa coherencia espacial, o sea, no puede ser tan aleatorio, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo generar lluvia aquí, una lluvia extrema en dada región y en la región vecina un periodo seco. Eso no puede darse, ¿no? Entonces, en una vecindad tiene que haber cierta coherencia. Entonces, hay ciertas metodologías también que se usan para acá. Entonces, nosotros lo que estamos usando ahorita, la metodología que estamos usando es una bien simple, ¿ok? Entonces, es una metodología que básicamente, este WeatherJane es una librería que existe en Internet, ¿ok? Ustedes pueden buscarla, WeatherJane está la librería, pueden instalarla en su computador. Básicamente, lo que hace es generar variables climáticas como son la precipitación, la temperatura, velocidad del viento, solamente para un sitio, ¿okay? Para una ubicación. Está escrita en R. Y lo bonito de esta librería es que uno puede trabajar con extremos, ¿no? Por ejemplo, temperatura extrema, precipitación extrema y eso. Y uno puede hacer calibración, ¿no? Y internamente hay un forecaster, ¿no? Hay un algoritmo que intenta prever qué va a acontecer en el futuro, ¿no? Por ejemplo, qué va a acontecer el año que viene. Y dado eso, lo que podría acontecer, genera los datos y calibra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pipeline o el workflow de este método, ¿no? Entonces, acá tenemos los datos históricos. Comienza a hacer un etiquetado de los datos históricos basados en ciertos thresholds, ¿no? Por ejemplo, qué días pueden ser secos, húmedos o extremos. Después empieza a modelar la ocurrencia temporal por mes usando cadenas de Markov homogéneas. Y bueno, después el modelo de precipitación, ¿no? Para generar la precipitación, usan estos algoritmos, ¿no? KNN, estimadores de densidad de kernel y este modelo ARIMA. Y después tiene obtiene los valores de series temporales simulados, ¿no? Entonces, aquí está el detalle. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, no? Imagínense que tenemos solamente precipitación, para hacerlo más simple, ¿no? Entonces, la precipitación generalmente se mide en valores de milímetros que cayeron en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué cantidad de milímetros cayeron de agua en el día, en la hora, en el mes o en el año? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos milímetros por año. Entonces, aquí el modelo usa un modelo ARIMA, ¿ok? Para hacer un forecasting de lo que podría suceder en los 40 años siguientes, basado en los datos anuales de precipitación pasados, ¿no? Entonces, aquí el ARIMA no es una restricción, la verdad. Tú puedes hacer cualquier modelado. Por ejemplo, tú puedes usar un modelo de deep learning o cualquier método de forecasting, por ejemplo, para construir esta señal de acá, ¿no? Estas predicciones. Usando esto, por ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, yo quiero generar datos para el año 2010, ¿ok? Entonces, yo veo cuál es la precipitación anual que el forecaster me da para el año 2010
Y aquí lo que hacemos es ver cuáles son los años que están más cercanos en términos de la precipitación anual. Entonces, por ejemplo, aquí del histórico, ¿no? Del dataset histórico. Por ejemplo, el dataset histórico, en términos de precipitación anual, los que están más cerquitas son los puntitos rojos. Entonces, yo cojo todos esos puntitos rojos que están más cerca al target. El target es la línea roja, ¿no? Que representa el 2010, aquí en este caso. Y yo junto esos datos, junto los valores diarios, porque yo tengo los valores diarios de precipitación. Entonces, esto de aquí, este siguiente plot me está diciendo, ok, estos son los valores diarios de precipitación, ok, del histórico, ¿no? Entonces, la idea es usar este conjunto de datos, no todo el conjunto de datos, sino solamente el conjunto de datos que es más similar al año que voy a simular. Una vez que yo tengo los valores diarios de precipitación, lo que hacemos es empezar a construir las cadenas de Markov por mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la distribución para 5 años, usando estos datos de aquí, de qué sería un día seco, un día húmedo y un día extremo, ¿no? Una etiqueta, son etiquetas que uno da, ¿no? Labels, ¿ok? Y usando esos thresholds, también nosotros podríamos derivar, por ejemplo, cuáles son los thresholds de las cadenas de Markov por mes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 12 meses, esto es para un año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo digo de dry, wet, 0.3, está todo fijo, y wet extreme, húmedo para extremo, por ejemplo, va a variar, ¿no? Va a variar, depende del mes, ¿ok? Esta matriz de aquí es un ejemplo de una matriz, de la matriz de transición de una cadena de Markov para un mes específico. Entonces, por ejemplo, esta matriz que me dice, ¿no? Si el día de hoy fue un día seco, la probabilidad de que mañana sea seco es 0.65, la probabilidad de que mañana sea húmedo es 0.5, la probabilidad de que mañana sea extremo es 0.008. Entonces, generalmente las simulaciones se hacen generando números aleatorios, ¿no? Uno tiene una distribución inicial, genera un número aleatorio, y uno empieza a jugar aquí con las secuencias. Una vez que uno genera las secuencias, por ejemplo, yo voy a generar datos para una semana, ¿no? Entonces yo genero 7 números aleatorios, genero, por ejemplo, así, DDWE, ¿no? DDWEEW. Entonces, yo tengo ese string que me está diciendo cuál es la secuencia temporal que voy a generar. Una vez que tengo ese string, yo comienzo a buscar en este conjunto de datos. Pero esa búsqueda en ese conjunto de datos, porque es un método basado en resampling quiere decir que voy a tomar los datos del histórico para ponerlo en mis simulaciones, básicamente tiene que respetar eh, eh, esta parte temporal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que hoy día llovió, ¿no? Por ejemplo, wet, si hoy día llovió, y mañana va a ser extremo, entonces, por ejemplo, yo genero un número aleatorio, yo tengo esta secuencia WE, o sea, hoy día fue húmedo y mañana va a ser extremo, yo tengo que buscar en el conjunto de datos todas las secuencias que respeten eso, o sea, que llovió y el día siguiente fue extremo. Y una vez que tengo eso de ahí, yo escojo aleatoriamente un día de esos, ¿ok? Para ese específico mes, y eso va a ser el valor simulado. Ese valor simulado tiene que ser calibrado, ¿ok? Tiene que ser calibrado para respetar, por ejemplo, que la distribución anual para el periodo futuro tenga que ser, por ejemplo, acá 900 milímetros por año. Tiene que ser calibrado en conjunto con todos los otros datos que son simulados. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Lo que nosotros estamos haciendo encima de eso es extenderlo para multisite. O sea, eso de ahí solamente funciona para un sitio, pero la idea es hacerlo para varios sitios al mismo tiempo. Entonces, la idea es bien simple, ¿no? La idea, por ejemplo, es que nosotros asumamos que haya cierta estacionalidad o que la región sea homogénea en una pequeña región, ¿no? Nosotros decimos, ok, esta región que vamos a simular es homogénea, entonces vamos a estimar una estadística, ¿ok? Que en este caso puede ser la media o el promedio, y vamos a hacer el análisis en base a ese time series que es la media o promedio. Entonces, en base a eso, nosotros ya no vamos a escoger los valores que vamos de precipitación, sino la idea es escoger la mejor fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escojo una región, ¿no? Imagínense que quiero simular cuál va a ser la lluvia para toda la región de Lima. ¿Ok? Y tengo varias estaciones que me dan la medida de lluvia histórica, ¿no? Entonces, lo que yo hago es construir la señal promedio o la señal media, es una estadística, porque yo estoy asumiendo que es homogéneo, y con la misma metodología que yo les mostré anteriormente, lo que quiero es ya no buscar el valor de precipitación, sino cuál es la mejor fecha que yo puedo, la mejor fecha de los datos históricos de la cual yo puedo escoger los valores de precipitación. Si yo hago eso, obviamente voy a preservar la correlación espacial, porque yo digo, ok, el algoritmo me dice que coja el 1 de junio de 1970 para poder escoger los valores de precipitación. Entonces yo me voy el 1 de junio de 1970 y escojo
cómo fue la precipitación de aquel día en el histórico para todas las estaciones, ¿ok? Obviamente eso ocurrió de verdad, ¿ok? Entonces, yo cojo eso, calibro y simulo. Entonces, la coherencia espacial obviamente se preserva. Lo que estamos haciendo acá también es implementando estrategias para modelar y mejorar el modelamiento de extremos, porque la situación es extrema, la probabilidad de que pase eso es muy poquita y a veces uno no tiene eso, entonces nosotros forzamos al algoritmo para que escoja los extremos. Y por ejemplo, lo que hace el algoritmo básicamente es lo siguiente, ¿no? Decimos, ok, para esta semana, la semana número 35 en el futuro, ¿no? Dada una región, la semana 35 en el futuro, yo quiero que uses esta probabilidad de extremos, por ejemplo, de 0.9, lo que se mapea, lo que dice básicamente es esto, ¿no? De todos los datos que tienes, esta probabilidad está asociada al cuantil que tú vas a decir esto va a ser un extremo, ¿ok? Entonces nosotros usamos eso, lo convertimos en un valor de milímetro por día y construimos el threshold. Y queremos generar, de todos los time series que me vas a generar, por ejemplo, vas a generar 500 valores de series temporales, yo quiero que el 0.3 contenga valores extremos. ¿Okay? Entonces, esta probabilidad es la que maneja o condiciona la generación de extremos. Ok, estos son algunos detalles que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, a nosotros el modelo original que solamente trabaja con una estación, estamos haciendo trabajar con varias estaciones. Hemos hecho interpolación también, ¿ok? Para tener mapas en ciertas regiones. Nosotros estamos incluyendo varios modelos de Markov para poder modelar, por ejemplo, días normales, o sea, días que tienes seco y lluvioso, y modelos de Markov para modelar seco, lluvioso y extremo, ¿ok? En fin, por ejemplo, este ARIMA que yo les comenté, que es lo que da el forecasting por año, generalmente se puede reemplazar por cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos tratando de usar unos modelos de Deep Learning que se llaman los Transformers, ¿no? Que son los modelos del estado del arte para poder, por ejemplo, tener previsiones más consistentes en el futuro y tratar de mejorar este modelador climático. Este es un ejemplo de caso de uso, ¿ok? Esta es la región de Palgar, India. Palgar es una ciudad en la India y esta ciudad es muy interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí ocurre lo que se llama el monzón. El monzón es una estación en donde ocurre mucha lluvia, ¿ok? Entonces, ocurre tanta lluvia que siempre hay inundaciones, pero en otra época del año es seco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven aquí el plot, este es el plot de lluvia, ¿no? En función de los meses y de los años, ustedes ven que prácticamente hay un periodo seco sin lluvia, cero, y hay periodos en donde, por ejemplo, llueve más de 200 milímetros diarios, ¿no? Para que se hagan una idea, 100 milímetros diarios es una tormenta. 200 milímetros diarios es muy fuerte, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay picos que se van más de 200, más de 300, ¿no? Son lluvias súper fuertes. Entonces, generalmente aquí lo que pasa es que regularmente es un buen caso de estudio. ¿Por qué? Porque para los modelos de impacto, ¿no? Porque uno puede modelar mucha cosa aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la cadena logística? En términos de modelos de impacto, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de modelar, de predecir y de generar simulaciones para esta región, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una simulación para el año futuro, ¿no? Para el 2021 y 2022. Entonces, lo que estamos simulando aquí, que lo que podría acontecer es esto, ¿no? Usando el método que les comenté. Obviamente esta simulación respeta a los valores históricos, ¿ok? Respeta la distribución de los valores históricos. Entonces aquí ustedes ven el periodo seco y aquí ven el periodo de lluvias. En cuanto a las métricas, por ejemplo aquí, lo que se hace generalmente es usar estos plot cuantil, ¿no? Para ver si las simulaciones están respetando los históricos. Entonces generalmente lo que se tiene en estos modelos es que hay un pequeño sesgo en la generación de extremos, ¿ok? Lo perfecto sería que esté aquí, ¿no? En la diagonal. Hay un pequeño sesgo, pero bueno, para las aplicaciones que tenemos está bien, ¿no? Y estas son las distribuciones empíricas o los histogramas, ¿no? Entre lo histórico y lo generado. Entonces, nosotros vemos que generalmente el simulador está respetando las distribuciones empíricas y nos está dando buenas simulaciones, ¿ok? Bueno, este sesgo también va a depender, por ejemplo, de la latitud-longitud, porque como el análisis lo hacemos usando la estadística de la región, obviamente mientras más grande sea la región, esto va a ser más pobre. Entonces, esa es una limitación de esta herramienta, ¿no? La limitación es que asume estacionalidad o asume
que la región es homogénea. Entonces, esa asunción es válida para regiones pequeñas, porque no sé si uno se va a regiones más grandes, obviamente, el clima va a ser más heterogéneo, entonces, o mejor dicho, el proceso es no estacionario en términos espaciales. Entonces, eso ya no es válido, ¿ok? Y es ahí donde nosotros estamos pensando en aplicar Deep Learning, ¿no? En regiones más grandes, por causa de la limitación de este método. Entonces aquí yo tengo un video que nosotros, por ejemplo, construimos para la región de Palgar con 9 simulaciones. Aquí cada puntito es una estación, ¿ok? Bueno, en realidad no es una estación. Nosotros estamos usando un conjunto de datos que se llama CHIRPS, ¿ok? Ese conjunto de datos CHIRPS lo que hace básicamente es coger los datos de las estaciones, ¿ok? Y a partir de los datos de las estaciones reales, tiene un algoritmo que da los datos en grid, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada puntito de aquí son los datos que nosotros tenemos del CHIRPS, ¿ok? El método no está restringido a usar datos de esta manera, ¿no? Y nosotros podemos usar los datos crudos de las estaciones, pero no tenemos acceso a esos datos, eso es el problema. Entonces estamos usando el CHIRPS como prueba de concepto, pero en realidad nosotros tendríamos que usar los datos crudos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí están viendo la fecha del año futuro 2021 en función del día, y aquí, por ejemplo, en mayo no llueve nada, es seco. Las lluvias comienzan a partir de junio, julio. Entonces, por ejemplo, ustedes ya ven que comienzan a ver las lluvias, ¿no? Aquí en el eje Y, ustedes ven que hay lluvias hasta de 400 milímetros diarios. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, este simulador, básicamente, aquí visualmente uno puede entender, ¿no? Lo que podría pasar, pero generalmente la utilidad es que, como les repito, esta información es pasada a los modelos de impacto para ellos poder hacer el análisis en los modelos que ellos tienen. Ok. ¿Tengo más tiempo? No sé, creo que me pasé un poco. ¿Aló? Para ver si puedo hablar de los modelos de Deep Learning. Ya estamos sobre la hora un poquito. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, para terminar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Ya no voy a hablar mucho de los modelos de Deep Learning, pero solamente así un pequeño comentario que son muy promisorios, ¿no? El problema básicamente son los datos, ¿no? Porque necesitan mucho dato para entrenar modelos de este tipo y no los tenemos. Pero en fin, yo quiero terminar diciendo que, bueno, estamos estudiando esta área. Yo creo que es un área muy importante porque impacta la vida de todos, ¿no? Impacta desde si tú vas a salir a hacer compras al mercado, si vas a salir a la calle a hacer ejercicio, impacta a los negocios. Entonces, el impacto económico, el impacto social, el impacto político en los gobiernos es muy grande cuando uno estudia este clima, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en aprender un poco más de esto, pueden escribirme, yo puedo pasarles los papers, referencias y conjuntos de datos que usamos, si están interesados en aprender un poco más de esto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ok, muchas gracias, Jorge. Realmente a ti te agradecemos a nombre de SRP por haber aceptado participar en estas ponencias, ¿no? Muchísimas gracias a nombre de todos. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, una pregunta rápida. Eh, Nos preguntan recomendaciones para trabajar con Deep Learning. Gracias. Es una pregunta. Ok. Bueno, mira, yo te voy a comentar una cosa, ¿no? Yo prácticamente trabajo mucho más con los modelos clásicos de Machine Learning que con Deep Learning, ¿ok? Pero en fin, para mí, así, si tú quieres empezar con Deep Learning, hay mucho curso ahora, ¿no? Hay muchos tutoriales, está a ver si me ayudan con ese ese Google Board que uno tiene, que uno lo puede usar gratis, ¿no? Que son como las notebooks de Jupyter, que uno puede Colab. implementarlos. ¿Mm? Ah, Google Colab. el Google Colab, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos tutoriales, entonces uno puede empezar a practicar. Yo te recomendaría así, ¿no? Por ejemplo, que vayas tanto a la mano de la teoría como la práctica, ¿no? A veces uno consigue ejecutar un algoritmo y dice, me funcionó, qué bonito, me clasifica. Pero tienes que entender por qué está pasando eso, ¿no? Irte más al fondo, entender más al fondo el problema, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, tal vez si tú quieres aprender un poquito más de Deep Learning. Pero también hay algoritmos, por ejemplo, estos algoritmos clásicos, ¿no? Que uno estudia, que son muy buenos, ¿no? No todo es deep learning, no todo es deep learning, ¿no? Hay situaciones en donde tú tienes pocos datos y simplemente no vas a poder aplicar deep learning, no vas a poder, ¿ok?
Y hay situaciones donde tú tienes mucho datos, donde tú no vas a poder aplicar los algoritmos clásicos. Necesitas el deep learning para poder aplicar esos datos, ¿no? Que obviamente esos modelos que te van a dar mejores resultados. Entonces, y tiene otra cosa también. El deep learning, por ejemplo, modelos simples tú puedes usar, pero hay modelos súper grandes, súper complejos que no vas a poder usarlos porque si no, tú no tienes la infraestructura, si tú no tienes esas supercomputadoras que te dan varios GPUs. No vas a poder simplemente, ¿no? Y eso tiene un costo, ¿no? Dependiendo del modelo que quieras implementar. Por ejemplo, esos modelos de NLP grandísimos de la Google. Esos modelos, tú necesitas muchos GPUs y cuestan mucho que tú los alquiles. O sea, no, generalmente yo no creo que las universidades tengan acceso para poder usar esos modelos, ¿no? Y contaminan mucho también. Hay un paper que recién ha salido que entrenar esos modelos de deep learning que usan muchos datos con supercomputadoras generalmente contamina mucho el ambiente. Entonces ahorita hay toda esa discusión, ¿no? En la parte ética, hasta no sé si ustedes supieron, una manager fue despedida, ¿no? De Google por estar hablando sobre esas cosas. No, increíble, ¿no? Lo que nos enteramos. Gracias por la información. Bueno, muchas gracias, Jorge, doctor Jorge Guevara. Le agradecemos bastante por su ponencia. Vamos a pasar ahora sí al siguiente ponente, a Pedro Shihara, con su tema modelos de grafos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿te encuentras? Aquí con nosotros, si no me equivoco. Sí, aquí está Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás, Edwin? Buenos Buenos días. días a todos. Sí. Primero que nada, bienvenido. Bueno, disculpa un poquito el atraso. Hemos empezado con 5 minutos de pase por las configuraciones debidas. Bueno, antes que todo te agradezco por haber aceptado ser ponente aquí en este meetup local de Neurips. Y bueno, sin más antesala, te voy a dar el pase. Adelante, Pedro. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si consiguen... A ver, un segundito, por favor. No sé si consiguen verme, sí, ¿no? Creo que sí. Bien, buenos días con todos. Bueno, es un placer, gracias por la invitación también. Y bueno, justo pues tomando un poco lo que comentó el doctor Jorge Guevara, dicho sea de paso, pues Jorge fue mi profe de IA en el pregrado, así que desde aquí, Jorge, te extiendo también un saludo. Bueno, hoy día pues en la charla que les voy a presentar está asociado al tema de modelos de grafos probabilísticos y coincido con Jorge al decir de que nosotros debemos enfocarnos en comprender y en analizar lo que obtenemos, en tratar de encontrar cuál es la razón de lo que nosotros estamos analizando, ¿no? Porque definitivamente la ventaja que tenemos hoy en día, al menos con estos modelos, es que podemos aplicar todos los modelos a diestra y siniestra, ¿no? Tenemos prácticamente un pool bastante grande de algoritmos implementados que en épocas pasadas pues no se ha llegado a ver, ¿no? Y hoy en día pues tomando en consideración eso, podemos aplicar fácilmente redes neuronales, algoritmos de deep learning. De hecho, los algoritmos de deep learning, particularmente en el caso de visión computacional, funcionan muy bien. De hecho, son algoritmos bastante exitosos, ¿no? En ese sentido. Pero digamos que para otros casos, por ahí que no se pueden adaptar necesariamente al contexto. Entonces, bueno, para empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Pedro Shihara. Actualmente soy magíster en Ciencia de la Computación por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente estoy culminando también el doctorado y, bueno, pertenezco al grupo de Inteligencia Artificial de la PUC. Asimismo, también he sido miembro del Laboratorio de Inteligencia Computacional también de la Universidad de Sao Paulo, del ICMC. Y bueno, les voy a presentar el día de hoy pues el tema de
modelos de grafos probabilísticos con procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acerca de estos dos temas que se intersectan y en cierto punto no hubo mucha investigación asociada a esto porque usualmente los modelos de grafos probabilísticos son modelos generativos. ¿Qué quiere decir que son modelos generativos? Que buscan encontrar la naturaleza estadística de los datos y a partir de eso explicar posibles predicciones, posibles diagnósticos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, incluso antes de la llegada de los modelos de Deep Learning, modelos discriminativos han sido los más empleados por su alta precisión. Modelos como máquinas de vectores de soporte o las mismas redes neuronales clásicas, de alguna manera pues han llegado a ser predominantes en la clasificación, al menos si hablamos en términos de precisión. Entonces, el abordar este trabajo fue abordado junto con el profesor, el doctor Alneu Andrade López, también de la Universidad de Sao Paulo, y justamente logramos abordar esto porque no había mucha investigación asociada a modelos generativos, específicamente en la tarea de Protein-Protein Interaction Extraction. Este tipo de tarea es una tarea bastante importante en, digamos, la rama de BioNLP. ¿Qué es BioNLP? Es el procesamiento del lenguaje natural de textos biomédicos. ¿Por qué se ha tornado importante esta área? Precisamente porque los nuevos descubrimientos asociados a las proteínas, a microorganismos, son publicados en papers. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, uno podría decir, qué bueno que sea publicado en papers, porque así ahora con el Internet, con, digamos, las revistas indexadas que pueden ser localizadas en cualquier momento y por cualquier persona y en cualquier lugar, pues es fácil, ¿no? Poder hacer que un científico en Gran Bretaña pueda saber lo que está haciendo un científico japonés o un científico australiano, etcétera, ¿no? Pero no es tan simple como eso. En el problema de PLN, de procesamiento del lenguaje natural, uno, que es un problema bastante complejo de abordar porque el lenguaje natural en sí ya trae una complejidad intrínseca del ser humano, ¿no? De lo que uno expresa, digamos, de pensamientos a lo que escribe textualmente, pues hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros podemos escribir lo mismo que pensamos, lo podemos escribir de N formas distintas. ¿Cuál es el problema? Independientemente de eso, que el número de publicaciones de nuevos descubrimientos asociados a la biomedicina es exponencial. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico los artículos científicos donde se habla pues de nuevos descubrimientos, de nuevos experimentos en la proteómica, que es el estudio de las proteínas, en la genómica, que es el estudio justamente digamos, del código genético, del material genético, y así con otros tópicos. Y nosotros notamos que el crecimiento de los artículos en los últimos años, en los últimos 30 años por lo menos, ha sido exponencial. Esto, si lo traducimos a un valor que más o menos fue estimado a través de una investigación justamente tratando sobre esto, se estima que aproximadamente 2.000 artículos científicos, 2.000 papers asociados a la parte biomédica, son publicados cada mes. Entonces, la pregunta que uno se haría sería, ¿cuántos papers uno puede leer al mes? Probablemente 2.000, no creo, ¿no? Sería muy difícil que una sola persona pueda leer 2.000 papers. Ahora, el problema no solamente es que se pueda leer 2.000 papers, sino de que al siguiente mes ya son 2.000 más, y al tercer mes son 2.000 más, y al final, pues, en 4 o 5 meses ya estamos teniendo, pues, decenas de miles de papers nuevos. Entonces, lógicamente, esto torna inviable que un científico en la parte biomédica pues comience a leer todos los papers, ¿no? Sería algo, digamos, que no se va a dar. Entonces, ¿cuál es la problemática acá? Que justamente esos descubrimientos son importantes para que otros científicos
puedan tomar de manera inteligente la decisión de qué investigar y en qué profundizar, tomando en consideración el estado del arte, ¿no? Que es lo que típicamente se hace digamos, en el ámbito científico. Entonces, a partir de esta problemática, surge la idea de trabajar con Machine Learning, supervisado principalmente, para poder hacer que, entre comillas, lean esos textos y pueda, de alguna manera, pues, extraer la información automáticamente. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, definitivamente se torna incluso más importante aún. En los últimos meses, el número de publicaciones asociadas al COVID se ha incrementado sustancialmente también, ¿no? Nuevos descubrimientos acerca de cómo reacciona este tipo de virus a diferentes circunstancias o entornos experimentales. Entonces, localizar todo eso y condensarlo rápidamente en el menor tiempo posible ayuda también a encontrar la vacuna, a encontrar nuevas, digamos, soluciones, digamos, para atacar este tipo de virus de una manera más rápida. Entonces, si bien es cierto que esta es una tarea de PLN, pero su impacto es trascendente a PLN. Su impacto es, de alguna manera, mejorar la salud de las personas de manera indirecta a través o favoreciendo la extracción rápida de este tipo de información o de nuevos descubrimientos para que los científicos puedan trabajar, digamos, de manera inteligente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues aquí el objetivo en particular es extraer si es que existe una interacción entre dos proteínas a partir de un texto biomédico. Entonces, se escanea todo el paper y al escanear todo el paper se identifica si es que dos proteínas realmente, según el autor, están interactuando o no están interactuando. Entonces, digamos que podríamos ver eso como si fuese un problema binario, en donde 0 podría ser ausencia de interacción y 1 podría ser presencia de interacción. Esto de aquí, entonces, es lo que nosotros tratamos en cuanto a esta investigación y, de hecho, como ya les comentaba anteriormente, los modelos discriminativos como máquinas de vectores de soporte o redes neuronales estaban dominando el área, bueno, de hecho siguen dominando el área en cierto modo, SBM sobre todo, y en este caso, pues, lo que hizo, por ejemplo, ese trabajo que incluso le he puesto aquí el título del paper, si es que ustedes desean verlo en detalle. Aquí ese trabajo consiste en analizar el árbol sintáctico de la oración o de cada oración de texto del paper y a partir de ese árbol sintáctico los autores proponen un kernel. Este kernel lo que hace, recibe dos árboles sintácticos como los que nosotros podemos ver acá, y lo que hace es compara ambos árboles sintácticos. La diferencia de post-tags o de etiquetas entre ambos árboles son contabilizados para determinar pues cuánta semejanza o diferencia tienen estos dos árboles, ¿no? Por ejemplo, acá no sé si ustedes tal vez tengan una base de PLN, pero en todo caso podría decir que dentro de PLN pues hay un análisis léxico, sintáctico y un análisis semántico. En ese caso, desde el punto de vista del análisis sintáctico, al crear estos árboles se crea una jerarquía, ¿no? Finalmente nosotros cuando escribimos una frase, esa frase tiene un verbo, esa frase tiene un sustantivo, al final tenemos un predicado y al final tenemos la oración completa, ¿no? Entonces, existe pues una jerarquización, digamos, dentro de esas categorías lingüísticas. Y bueno, aquí digamos que este tipo de investigaciones muy interesantes, dicho sea de paso, lograron resultados bastante altos en comparación con el estado del arte. Y a partir de esto, pues, la predominancia de modelos discriminativos como estos, como SBM o redes neuronales, se tornó, digamos, en una constante. Algo interesante que nosotros notamos acá en este tipo de investigación es que utilizaban la estructura
del árbol sintáctico para poder explicar cómo es que se comportan las oraciones con relación a la interacción o falta de interacción entre proteínas. Entonces, como existía esa relación, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no tomamos eso también? O sea, tomar las características sintácticas de este árbol y lo llevamos no al plano discriminativo, sino al plano generativo. ¿Qué nos podría dar de diferente, ¿no? Entonces comenzamos a analizar los resultados para entender de qué manera podríamos proponer algo diferente. Y es ahí donde nosotros aplicamos justamente estos modelos generativos, en particular los modelos de grafos probabilísticos. Digamos, uno de los libros más importantes en ese tema es de Daphne Koller, de la Universidad de Stanford, que también es la creadora de Coursera. Probablemente ustedes, o la mayoría de ustedes conoce Coursera, pues ella es una de las fundadoras de Coursera, ¿no? Y tiene un libro que es un libro, digamos, básico, o mejor dicho, digamos, obligatorio cuando uno quiere abordar ese tema, ¿no? De modelos de grafos probabilísticos. Ahora, antes de pasar a hablar un poco acerca de la propuesta, habría que preguntarse, pues, ¿qué es un modelo de grafo probabilístico, no? Al final llega a ser una estructura, grafo acíclico dirigido, que nos permite a nosotros interrelacionar variables aleatorias. Por variables aleatorias nos referimos a los features o a las características. Bueno, este tipo de modelos de grafos probabilísticos tiene dos partes. Una parte que es la estructura, que usualmente nosotros lo denotamos por G, y el conjunto de parámetros que nosotros lo denotamos por teta. Esos son los dos grandes componentes de un modelo de grafo probabilístico dirigido. También existen otros modelos no dirigidos. En este caso nosotros nos enfocamos en aquellos que sí eran dirigidos y por lo tanto quiere decir que esta parte de acá era un grafo acíclico dirigido y aquí esta parte de acá eran distribuciones probabilísticas, ¿no? Dentro de estas distribuciones probabilísticas encontramos principalmente distribuciones condicionales y distribuciones marginales. Entonces, pasando un poco a la parte y cómo utilizamos este modelo de grafo probabilístico para poder hacer la inferencia, ¿no? Usualmente para eso usamos o calculamos, mejor dicho, la condicional de qué es lo que estamos consultando. En este caso, la clase es, ¿qué pasa si no hay interacción? Si no hay interacción, considerando el modelo que tenemos, el modelo de grafo probabilístico que tenemos, el dataset que tenemos y la evidencia que tenemos, ¿cuál sería la probabilidad, ¿no? De la misma manera con la clase positiva que indica que sí va a haber interacción. Comparamos ambas probabilidades y lógicamente la probabilidad mayor es la que maximiza la posibilidad de que haya una interacción. Al final, entonces, la extracción de una relación entre la interacción entre dos proteínas puede ser definida como un problema de clasificación y justamente nosotros, al igual que papers anteriores, definen la extracción de relaciones a partir de texto, o sea, la tarea de PLN lo podemos trasladar y definir como un problema de clasificación, en donde nosotros vamos a denotar que la clase será 1 si es que existe una interacción entre dos proteínas, dada una oración de texto. Y la clase será 0 en el caso de que no exista ningún tipo de interacción, ¿no? Entonces es un problema de clasificación binario, donde el input no es un vector de características, es una oración de texto, y el output sería pues 0 o 1, ¿no? Y para esto, pues, nosotros, tomando un poco la idea que habían propuesto en Choi, justamente en el paper que le mencioné al inicio, lo que hicimos fue considerar justamente estas muestras de árboles sintácticos, más o menos para que puedan ver una oración, digamos, una oración como esta de acá, puede
ser un input para obtener justamente un árbol sintáctico de esta forma, ¿no? En donde nosotros vamos a tener, digamos, estas etiquetas lexicales asociadas a cada una de las palabras y luego pues a las frases y luego a la oración completa, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos la jerarquía que comentamos. Y a partir de estas muestras, nosotros decidimos crear un modelo de grafo probabilístico de manera automática, es decir, esto de acá se genera a través de métodos de creación de estructuras de grafos probabilísticos. Y digamos que una de los principales problemas que nos enfrentamos es que los árboles sintácticos tienen aristas no dirigidas. Eso implica también que no podemos trasladar tal cual la semántica o la relación de estos post-tags hacia nuestro modelo de grafo probabilístico. Tenemos que lidiar con la ciclicidad, y para lidiar con la ciclicidad nosotros utilizamos la métrica de Mutual Information, en donde nosotros tratamos de ver si es que, cuál es la relación entre la independencia o, digamos, relación cercana entre dos variables, en este caso dos etiquetas o dos post-tags. Bueno, acá también utilizamos un concepto de entropía que me parece que no va mucho al caso profundizar mucho en los detalles, pero más o menos, digamos que si nosotros tenemos la entropía digamos, de una variable binaria, nosotros podríamos encontrar que la entropía en este sentido llega a ser 1, si esto fuese binario solamente. Llega a ser 1 entropía cuando hay caos total, mientras que, digamos, llega a ser 0 cuando la probabilidad es alta, ya sea para el lado 0 o el lado 1, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos esta métrica para poder guiar la construcción de la estructura. No solamente esta, sino, digamos, esta es una de las que aplicamos, pero en realidad aplicamos varias. Analizamos 5 corpus, en realidad estamos hablando de un corpora del estado del arte asociado justamente a este tema, y obtuvimos pues estos resultados, ¿no? Finalmente, acá podemos ver los resultados que obtuvimos, nuestro modelo, en comparación con los modelos que ya se habían aplicado previamente, lograron buenos resultados con estos datasets. Acá hay que notar algo, ¿no? Que nuestro modelo se desempeña bien en datasets o en corpus, donde la cantidad de oraciones de texto era alta. Como podemos ver aquí, pues las oraciones en estos dos datasets son bastante altos, ¿no? En comparación con los demás. De hecho, si ya nos referimos a instancias, más o menos estos dos corpus tienen por encima de 5.000 instancias trabajadas, ¿no? Mientras que los otros datasets son más pequeños. Y esto de aquí corrobora un poco lo que sucede con los modelos generativos en comparación con redes neuronales o máquinas vectoriales de soporte, que son discriminativos, que es principalmente que los generativos necesitan mucha data para poder funcionar apropiadamente en comparación con los discriminativos, que pueden hasta lidiar un poco con esa falta o carencia de datos, ¿no? Entonces, no es que uno sea peor que el otro o sea mejor que el otro, sino dependiendo del contexto, uno podría aplicarlo mejor, y eso es lo que nosotros observamos acá, ¿no? Los resultados son mucho mejores de nuestro modelo generativo cuando aplicamos, digamos, estos dos datasets, pero baja un poco su rendimiento cuando son los datasets más pequeños, ¿no? Donde las instancias son mucho menores. De hecho, pues la 10ª parte de lo que hemos estado aplicando con estos dos datasets. Entonces ahí sí baja considerablemente. Entonces eso ahí quiere decir que tampoco es que hay que subestimar los modelos, sino más bien, justamente como decía también Jorge en la charla previa, pues comenzar a sentarnos y analizar cuáles son los resultados y por qué están pasando, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual está ocurriendo o tenemos los resultados que tenemos? En este caso, pues apreciamos que no necesariamente pues una red neuronal o deep learning en todo caso siempre te va a resolver el problema, ¿no? No necesariamente va a ser de esa manera, ¿no? Y en ese caso, nosotros encontramos este resultado. Y bueno,
eso, digamos, así en términos generales, ya para culminar, podemos, digamos, así a grandes rasgos, comentar de que a mayor complejidad tiene el modelo, pues menos flexibilidad va a tener al momento de hacer la clasificación. De hecho, podríamos estar hablando ya de un posible overfitting, ¿no? Entonces, también hay que lidiar con eso. De hecho, eso forma parte de trabajos futuros también para poder atacar ese problema de una manera incluso más eficiente de lo que estamos haciéndolo ahora, ¿no? Y aparte de eso, pues también se demostró que sí es posible aplicar modelos generativos. O sea, si bien es cierto en la literatura uno va a encontrar un montón de modelos discriminativos y unos cuantos papers de generativos, incluso casi son inexistentes, no quiere decir que sean malos, ¿no? Al final creo que no se está explotando realmente su potencial como se debería. Vale la pena decir que scikit-learn, por ejemplo, no tiene modelos generativos implementados sofisticados, solamente tiene uno simple, que es el naive Bayes, pero bueno, en realidad existen muchos más que son mejores, más sofisticados, pero no han sido implementados, no forman parte de un baseline dentro de scikit-learn. Y bueno, en ese caso demostramos pues que sí hay un desempeño mayor o competitivo con el estado del arte conforme el corpus aumenta, ¿no? Lo cual fue un hallazgo bien interesante que un poco va en contracorriente con relación al estado del arte en la extracción de proteínas. Bien, eso básicamente es lo que tenía que comentarles. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ok, Pedro, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Está muy, muy interesante realmente. Ha sido su presentación. Bueno, no sé si el Gracias. público tiene algunas preguntas. Le agradezco primero que nada realmente por haber aceptado ser parte de las ponencias de este meetup local de NeurIPS 2020. Bueno, parece que no, todavía no hay ninguna consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta por medio del chat. Parece que no. ¿Alguien desea agregar alguna consulta para Pedro? El magíster Pedro, ¿correcto? ¿Magíster? Correcto, así es. Ok, para nuestro magíster Pedro, magíster en ciencia de la computación. Ok, parece que está todo claro. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Te agradezco bastante nuevamente a nombre de DSRP. Y bueno, a Gracias. continuación vamos a dar el pase a nuestro próximo ponente, el doctor Nils Burrugarra, quien nos va a presentar su tema Cross Modality Personalization for Retrieval, que es, ¿no? El doctor Nils. Adelante, Nils, ¿te encuentras con nosotros ya? Muchas gracias, Edwin. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Déjame poner acá el video y poner los slides. Ok. Bueno, Primero que nada, mientras configuras, Nils, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros, por ser parte de los ponentes en este meetup local NeurIPS 2020. Bueno, te voy a dar el pase. Adelante, Nils. Y gracias nuevamente. muchas gracias también. A ver, vamos a ver si... ¿Todos están viendo? ¿Sí se ve? Mi pantalla. Sí, sí se puede observar, no hay problema. Muchas gracias primero por la invitación y también gracias por la oportunidad de participar y compartir un poco de conocimiento. Y también muchas gracias también por el esfuerzo que están haciendo todos los organizadores para este evento, y especialmente también a Data Science que está haciendo todo este esfuerzo de organización. Mi tema hoy día es Cross Modality Personalization for Retrieval. Yo soy parte del equipo de Computational Social Science at Snap Research. Entonces, primero les voy a dar un general de quién soy. Bueno, yo obtuve mi bachiller en Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional de Trujillo. Luego fui a hacer mi maestría en Ciencia de la Computación en la Universidad de Sao Paulo, en el área de Inteligencia Artificial. Después fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, también en computación, en el área de Computer Vision, en la Universidad de Pittsburgh. Y actualmente me encuentro elaborando como investigador en Snap Inc. Bueno, yo soy parte del Computational Social Science Team y nuestro objetivo somos un equipo multidisciplinar y tenemos diferentes áreas. Una de las áreas, por ejemplo, es Behavioral Science,
que nos interesa analizar la experiencia del usuario, qué les gusta, cómo interactúan con otras personas, cómo interactúan con la aplicación. También hay otra área que es Graph Data Mining, que nos interesa analizar la comunidad dentro del Snapchat. Por ejemplo, si tú haces alguna cosa, cómo influencia con otras personas, o cómo te podemos dar sugerencias de posibles amigos que no tengas en tus contactos. Y finalmente también nos interesa analizar el contenido que se produce en Snapchat. ¿Qué es popular? ¿Qué no es popular? ¿Qué tipo de contenido es apropiado para ciertos grupos? ¿Qué otros no es apropiado? Para eso de contenido tenemos personas que están especializadas en NLP y otras personas que están especializadas en Computer Vision también. Ahora vamos a comenzar con la presentación. Primero uno se podría preguntar, ¿cómo notamos, por ejemplo, mi álbum de vacaciones automáticamente? Un amigo les puede decir, sí, trata anotación automática de imágenes. Y tú le dices, bueno, yo traté, pero estas anotaciones son muy genéricas, no capturan mis experiencias, ni mi personalidad, ni mis emociones. Entonces nosotros notamos que los métodos actuales existentes solamente usan información de los píxeles. Entonces un objetivo de este trabajo es proveer la notación personalizada, modelando percepción personalizada a través de diferentes modalidades. Por estas modalidades, por ejemplo, podemos utilizar la mirada con un seguidor de ojos, por ejemplo, el estilo de escrita, cómo escriben, hay personas que tal vez usan más verbos, otros que usan más adjetivos, o cómo se expresan. Y finalmente la personalidad. Por la personalidad nosotros usamos un test en general con unas preguntas que más o menos intentan capturar qué tipo de persona eres. Entonces nuestra idea principal es que nuestra percepción es afectada por la experiencia, nuestra personalidad y bias, y puede ser capturada cómo nosotros miramos a las imágenes y cómo nosotros describimos estas imágenes también. Entonces nosotros examinamos la relación entre mirada, personalidad y anotación de imágenes para aprendiéndolos ellos juntos. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta figura. Esta es una propaganda y podemos, por ejemplo, ver que hay el usuario azul y el usuario verde. Se centran más, por ejemplo, en los niños que están alrededor del carro. Entonces ellos podrían crear una anotación la siguiente. Por ejemplo, yo debo comprar este carro porque es bueno para mi familia. O yo debo comprar este carro porque es seguro para mis hijos. Pero pensemos que viene otra persona, un anotador rojo, y se centra más en el carro. Y puede decir, yo debo comprar este carro porque es elegante. Entonces tenemos dos tipos de personalidades o dos tipos de objetivos. Uno más relacionado con la familia y otro tal vez más relacionado con detalles artísticos del modelo del auto. Entonces, nuestro objetivo es capturar esta información en nuestro modelo. Entonces, en los trabajos relacionados, hay trabajos que modelan la relación entre los dos canales afectadas por personalidad, como es la mirada y las anotaciones, pero en contraste, trabajos previos solo consideran la relación entre anotaciones y personalidad, o la mirada y la personalidad y el sentimiento, pero no todas juntas. Y también de aquí nosotros representamos una variante del método que considera información privilegiada al momento de entrenamiento. Entonces, para conceptualizar mejor la idea, en este caso tenemos una anotación que es verde, que es una imagen y su correspondiente anotación. Entonces nosotros quisiéramos crear un nuevo espacio donde esta imagen y su correspondiente anotación se encuentren cerca. Entonces estén cerca un puntito, cada uno representa por un puntito y estén cerca. Ahora, otra imagen que no esté relacionada con esta anotación se debe encontrar lejos. Similarmente, una anotación que no se encuentra relacionada con esta imagen también se debería encontrar lejos. Entonces, para aprender esto de aquí, bueno, tenemos que definir una función de pérdida, tenemos que tener un conjunto de entrenamiento y debemos aprender unos ciertos parámetros. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo y vamos a usar una función de pérdida que va a tener dos componentes. Un componente que es para la recuperación de anotaciones, que está en celeste, y otro que es para recuperación de imágenes, que está en naranja. Entonces nosotros vemos que la anotación positiva en este caso está resaltada en verde. Este de aquí es una medida de similaridad. Nosotros queremos que esta medida de similaridad sea mayor que una medida la medida de similaridad positiva sea mayor que una medida de similaridad negativa, con más un margen. Entonces, similarmente, nosotros podemos hacer lo mismo para la pérdida de recuperación por anotaciones. En este caso, tenemos una anotación negativa relacionada con el caption.
Ahora, también hay secciones de ese trabajo donde la única diferencia que hay es que la sumatoria se cambia con una función de max. En este caso se centra en el ejemplo más difícil de clasificar. Y algunas ventajas es que no tiene que considerar muchos ejemplos para analizar y también es no tan costosa porque usa una notación que es la más difícil de clasificar. Ahora, cuando nosotros quisimos comenzar con este proyecto, nosotros nos dimos cuenta que no había datasets con las 3 modalidades que nosotros queríamos. Nosotros queríamos la vista, queríamos las descripciones y queríamos también la personalidad. Entonces, para lo cual tuvimos que hacer una colección de data y usamos Amazon Mechanical Turk. Trabajamos con 2 datasets, un dataset que es de propagandas, que tiene más o menos 2.700 anotaciones, 543 imágenes únicas y 180 tareas en Mechanical Turk, y consideramos tópicos como alcohol, viajes, belleza y derechos de los animales. Y también consideramos un dataset más general de anotación de imágenes, que es el COCO dataset, que tiene 1.350 anotaciones. Ahora bueno, se encuentran disponibles en ese website. Y también tuvimos que desarrollar una interfaz para la colección de datos. Nuestro primer reto fue cómo capturar nosotros la mirada de las personas. Normalmente si están en un laboratorio se puede hacer un seguidor de ojos, pero nosotros queríamos colectar esto a gran escala, tener diferentes anotadores, tener diferentes personalidades, y tal vez si solo nos centramos en nuestro laboratorio hubiera sido limitado. Entonces tratamos de correr ese experimento en Amazon Mechanical Turk. Bueno, no todos tienen un seguidor de ojos en su casa, entonces vimos otras alternativas. Una alternativa era usar un webcam geyser, pero este webcam geyser no era tan preciso en los experimentos que realizábamos y también dependía mucho de la resolución. Habían cámaras con alta resolución, cámaras con poca resolución, y dependiendo de eso teníamos los resultados diferentes. Entonces finalmente encontramos un artículo que se llamaba Bubble View, que la idea generalmente es que primero se muestra una imagen borrosa a la persona y después la persona va dando clics en esta imagen. Conforme va dando clics, se va revelando ciertas porciones de la imagen. Y también los autores demostraron que esos experimentos que realizaron tienen alta similaridad con usar un e-tracker en la vida real. Entonces, por lo cual, nosotros usamos esta interfaz para capturar esta información. Como siguiendo paso, les pedimos a los anotadores que creen una descripción en este formato. Yo debería, la acción que se sugiere, por qué y el razonamiento que está detrás de la acción. Y finalmente pedimos completar ellos un cuestionario de personalidad de 10 preguntas. Estos son algunos ejemplos de la anotación. Por ejemplo, podemos ver diferentes personas se concentran en diferentes cosas. Uno se concentró más en esta región, y la otra anotador se concentró más en explorar toda la imagen, exploró mucho de ellos, y también la calidad de la descripción. Uno fue mucho más detallista y el otro fue tal vez un poco más simple. También aquí está el cuestionario que hemos usado en su totalidad. Había preguntas, por ejemplo, si la persona es reservada, está relajada, tiene una imaginación activa, y tenía un rango para responder entre disagree strongly to agree strongly. Y una vez que ya tuvimos esta información, ahora la siguiente pregunta era ¿cómo vamos a representar toda esta data? Entonces nuestra representación que usamos para la mirada fue extraer la última convolución de una red inception before, lo cual lo mascareamos o multiplicamos con el Bubble View Saliency que nosotros tenemos de los usuarios, y luego corrimos un average pooling. Después, para el texto, cada palabra del texto lo representamos con un glob embedding de tamaño 200 y luego calculamos el promedio. Y luego, por la personalidad, usamos un vector de representación de tamaño 10. Entonces, aquí están las 3 entradas. Tenemos la gaze que está en rojo, el texto en negrito y la personalidad en verde. Ahora, cuando nosotros vemos la entrada al modelo, vemos que cada uno de estos tiene diferente tamaño. Entonces, nuestra primera tarea es uniformizar el tamaño, por lo cual usamos unas capas totalmente conectadas y aseguramos que el tamaño sea de 200 en todos. Una vez que este tamaño es de 200, por ejemplo, consideremos el ejemplo de la mirada y del texto, nosotros queremos asegurar que estas dos modalidades se encuentren cerca. Entonces, nosotros queremos asegurar que la distancia positiva de un par positivo sea menor que la distancia de un par negativo más un cierto margen.
Ahora, la red más básica sería asegurar, por ejemplo, que nosotros tenemos un anchor, que en este caso va a ser la mirada, y vamos a tener ejemplos positivos y ejemplos negativos. Entonces, los ejemplos positivos en este caso serían muestras que están emparejadas. En este caso, por ejemplo, la que está en la columna, en la fila 1. Y las muestras que no están emparejadas serían las que están en naranja, serían esta de aquí y esta de aquí, respecto a nuestra áncora. Y también en los experimentos observamos que usar una técnica de selección de semi-hard negative mining ayudó para el aprendizaje que sea más rápido. En adición a esta restricción de base, nosotros también aseguramos que otros tipos de restricciones nos pueden ayudar a tener un buen resultado. Una de ellas, por ejemplo, es basada en contenido, y la idea general es que data que viene de la misma imagen debería ser similar. Por ejemplo, en este caso la fila 1 y la fila 2 son de la misma imagen, entonces estas datas deberían ser similares. Pero data que viene de otras imágenes debería ser diferente. Entonces eso lo usamos también como una restricción. Y adicionalmente a esto, nosotros también pensamos que podemos usar una restricción de estilo. La restricción de estilo es la misma idea, pero en este caso es datos del mismo usuario deben ser similares. En este caso tenemos usuario 1, usuario 2, usuario 3. Entonces la data del usuario 1 debe ser similar y data de otros usuarios debe ser diferente y similar. Finalmente, con esto podemos crear una representación para la red base, la red de contenido y la red de estilo. Y ahora nosotros quisiéramos combinar estos tres componentes en nuestra representación final. Por lo tanto, nosotros debemos determinar ciertos pesos como el peso de base, contenido y estilo. Estos pesos fueron determinados con un conjunto de validación y así creamos nuestra representación final. Ahora, para los experimentos, nuestros métodos combinaron restricciones, por ejemplo, base, contenido y estilo. Nosotros comparamos con diferentes baselines. Uno es el base, que usa simplemente el aprendizaje de máquina, el aprendizaje de métricas. Después también son componentes relacionados con contenido y estilo. Y también consideramos un baseline relacionado con la factorización de matrices. Usamos también en los experimentos consideramos en este caso redes específicas para cada una de las modalidades, y nuestro primer experimento está basado en particiones de diferentes usuarios, y también podemos tener diferentes tareas de recuperación, por ejemplo, mirada para personalidad, texto para personalidad, personalidad para mirada, texto para mirada, mirada para texto, personalidad para texto y el promedio. Y nosotros vemos que nuestro método que está en verde, en promedio, es mejor que los otros métodos que están aquí. Y esto pasó tanto para el dataset de propagandas como el dataset de anotaciones generales. Y también nosotros podemos observar que las modalidades que fueron más beneficiadas es la de texto para mirada y de mirada para texto. Y similarmente también tuvimos otro experimento que está basado en un random split. Y en este random split nosotros pudimos apreciar que en promedio nuestro método es mejor que los otros. Y después también quisimos hacer otro experimento en el cual aprendíamos todas estas modalidades en conjunto. Y la comparamos con modalidades que están entrenadas de manera isolada. Primero, nosotros también observamos que en este caso nuestro método tiene buen desempeño en relación a los otros. Y también observamos la comparación entre redes para tareas específicas y para tareas en conjunto. Nosotros observamos que aprender todas ellas en conjunto es beneficioso, por ejemplo, para texto para personalidad, personalidad para mirada y personalidad para texto. Y también hicimos otros experimentos, por ejemplo, para analizar la identidad del anotador, que queríamos ver qué modalidad era más beneficiosa o nos daban más información de esto. Por ejemplo, nosotros obtuvimos que el texto es una modalidad que ayuda mucho más y el gaze no mucho, pero si combinamos el texto con el gaze, también eso nos permite obtener una cierta mejora. Y también hicimos un análisis de los pesos del modelo. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos modelar mirada para texto, nosotros observamos que el componente más importante es el contenido. Y también para tareas como texto para personalidad y personalidad para texto, nosotros observamos que el más importante es el estilo. Y para mirada para personalidad o personalidad para mirada, ambos componentes tienen la misma importancia.
También hicimos otro experimento relacionado para tener ciertas muestras y ver si de verdad este seguidor de mirada y también el modelo de escritura capturaban alguna información de la personalidad de nuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, en el primer columna, nosotros podemos ver que el usuario celeste usa muchos adjetivos, por ejemplo, como sustainable, chill, refreshing, great in taste. Pero en contraste, por ejemplo, el usuario rojo usa mucho más verbos, awaits, gives, get in the way. Entonces nosotros podemos inferir que el usuario rojo es una persona un poco más extrovertida porque está usando más verbos de acción y tal vez la persona un poco en celeste es un poco más introvertida. Ahora en la columna 2 nosotros también podemos analizar, pero ahora analicemos en el parte del mapa de calor de la mirada. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver que el usuario verde no explora mucho la imagen, su exploración es limitada, y todavía lo podemos ver más en esta imagen del logo, del ego, que solamente usó 2 clics, pero en contraste nosotros podemos ver que el usuario morado explora mucho de la imagen, tiene muchos clics en diferentes regiones, tanto por ejemplo del ego como de la botella acá arriba. Entonces nosotros podemos decir que el anotador morado es una persona un poco más analítica y que le gusta analizar o capturar la mayor cantidad de información de la imagen. Y tal vez la persona celeste verde es una persona que le gusta capturar solamente la idea principal. Si está relacionado a esto, ya eso es suficiente para hacer la anotación. Y finalmente en la última columna, nosotros podemos ver el usuario en negrito, por ejemplo, se relaciona en palabras como familia, Johnson, compañía, y el usuario de naranja se relaciona tal vez en otras palabras o otras acciones como wake my imagination, make me a sexier person. Y nosotros podemos decir que el usuario en negrito tal vez tiene una personalidad orientada un poco más a la familia y el usuario en naranja una personalidad más egoísta. Entonces, con este experimento nosotros pudimos ver que nuestro modelo sí captura alguna información, nuestras anotaciones o nuestra data, sí captura alguna información de la personalidad, ya sea usando la mirada o usando la escritura. Entonces, para concluir esta parte, nosotros desarrollamos un modelo para recuperar muestras y capturando diferentes percepciones de una misma entrada al lado de diferentes modalidades, combinando contenido y estilo. Y también nosotros aprendimos conjuntamente la mirada, las anotaciones y la personalidad. Y descubrimos que es beneficioso en vez de solo aprender ellas de manera isolada. Ahora, esta parte de aquí es, por ejemplo, cómo este trabajo, cómo esta investigación puede ser relacionada también con Snap Inc. o cómo podemos encontrar algunos puentes entre estos dos proyectos. Una de las ideas puede ser para mejorar espectáculos. Espectáculos son unos tipos de clases que tienen Snapchat ya incorporados. Pueden pensarlo como unos Google Glasses y tienen funcionalidades directamente relacionadas con el app. Entonces, estos espectáculos pueden ayudar a capturar la personalidad, por ejemplo, los lugares que has visitado, las interacciones con objetos. Entonces, dada esta información de mirada, nosotros podemos categorizar un usuario en un cierto grupo de personalidad. Y nosotros también podemos interactuar, algunos usuarios también pueden interactuar mayormente, por ejemplo, con espectáculos o Snapchat o viceversa. Entonces nosotros podemos combinar estas dos modalidades y transferir conocimiento en un nuevo espacio. Y en este espacio nosotros podemos combinar y encontrar lo mejor de los dos mundos. También otros aspectos pueden ser, por ejemplo, para mejorar los chats. Normalmente si nosotros chateamos, normalmente si solamente es texto, no hay emoticons, no hay imagen, la conversación es un poco monótona y tal vez no es muy, no te engancha mucho, no te sientes muy, o no disfrutas mucho de esa conversación. Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, mejorar esto de aquí, tal vez sugiriendo algunos emoticons o algunas figuras para el usuario, podría ser algo interesante. Entonces, por ejemplo, si mencionas las palabras iglesia o vestido y tú puedes sugerir una imagen o un emoticon para el usuario, sería interesante. Pero también puedes hacer sugerencias relacionadas tal vez a los sentimientos que estás involucrado, por ejemplo, amor,
Puedes poner una imagen de perfect o perfect. Entonces también eso de ahí puede generar que el usuario se encuentre más, se disfrute mucho más estos chats y se sienta más alegre interactuando con la aplicación. Y también otra aplicación puede ser, por ejemplo, Snapchat tiene productos para mejorar los lens, que los lens son las animaciones que pasan sobre la cara de una persona. Pero con estos lens también no son perfectos. Hay casos en donde los lens no funcionan muy bien. Y tal vez si nosotros podemos encontrar más data donde estos casos pasen, eso nos puede ayudar a crear mejores modelos. Entonces, por ejemplo, en el app nosotros podemos determinar en qué lugares tal vez funcionó mejor nuestra aplicación y en qué lugares no funcionó tan bien. Y tal vez crear un nuevo espacio donde nosotros podemos ver si esta imagen es buena para entrenamiento o para mejorar nuestro modelo y así tener muchas más muestras de situaciones donde nuestro modelo no está bien y usarlo para mejorarlo. Y otras aplicaciones también pueden ser, por ejemplo, para que enganchar más a nuestros usuarios y que disfruten más del app. Por ejemplo, una idea puede ser algunas sugerencias de Bitmojis. Otra también puede ser relacionada, por ejemplo, con los landmarks, que son filtros así como lentes para las caras, pero tal vez para lugares, por ejemplo, la Torre Eiffel. Y entonces también relacionarlos y sugerir para los usuarios. Para eso también pueden hacer, por ejemplo, el método de aprendizaje de métricas que nosotros hemos mencionado. También puede ser para Fitbit, por ejemplo, de acuerdo a tu interacción de ejercicios, tu rutina. La aplicación te puede sugerir algunos emotíconos, o tal vez si has logrado una cierta meta, también te puede sugerir algunos emotíconos relacionados, o bitmojis. Y también puede ser, por ejemplo, para los creadores de Lens. Así como hay ciertos usuarios, también hay personas que se dedican a crear estos lentes, estas animaciones, y para estas animaciones es interesante saber tal vez qué creador de lens te puede gustar más a ti, o puede estar mucho más relacionado contigo. Entonces, encontrar un espacio métrico donde esto pase también es muy interesante. Y ahora, tal vez para esto podamos, no sé, Edwin, ¿crees que se pueda interactuar con las personas? No sé si pueden hablar, no pueden hablar, o es más por texto. Hola, hola. Sí, claro, por supuesto. Adelante, pueden hablar, Nils, si deseas. Ya, bueno, bueno, esta parte de aquí tal vez quería hacerlo un poco más interactivo. Por ejemplo, yo trabajo más en la parte de contenido de visión por computador y tal vez pensemos un poco en la plataforma de Snapchat y qué tipo de contenido o qué tipo de conocimiento de visión por computador yo podría usar, qué técnicas de visión por computador podrías usar para analizar el contenido que puede ser popular o no puede ser popular en la aplicación. No sé si más o menos les di alguna idea, pero les puedo dar un ejemplo. El primer ejemplo es un poquito más fácil y de ahí podemos tratar de generalizar. Por ejemplo, el primer ejemplo es la detección de objetos, ¿no? ¿Qué objetos son más populares? Nosotros tenemos ciertas métricas para analizar qué snaps son más populares o los usuarios disfrutan más. Entonces, de esos snaps, tal vez, ¿qué objetos son los más populares o qué información nosotros podemos recabar de esos? Así como un detector de objetos, hay otras cosas que podemos usar de visión por computador. No sé si la gente podría participar en el chat o hablar aquí en la misma llamada. A ver, bueno, gracias, Nils. Entonces, animamos a nuestros participantes, bueno, a nuestros oyentes a que interactúen con Nils. Les invitamos. Adelante, pueden escribir o si desean levantar la mano, también pueden participar hablando. Es parte de la ponencia de nuestro invitado. No pueden poner, ok, no pueden poner micrófono. Entonces, en ese caso, por favor, ¿pueden comentar? Renzo, adelante, puedes comentar, por favor. Ya está activados los micrófonos. Ok, listo. Ahora sí, Renzo, adelante, puedes interactuar con nuestro ponente. ¿Aló? Ahora sí Hola, hola. se podía. Uno por uno, por favor, uno por uno. Adelante, Renzo.
Hola, entonces para el Object Detection solamente usan Inception, por ejemplo, o también usan otros modelos preentrenados, no sé, ResNet o BGG16, ¿y Bueno, hay cuánto? diferentes modelos, no te puedo decir exactamente cuál, pero por ejemplo hay Fast RCNN, hay YOLO, entonces hay diferentes modelos que se pueden usar para detección de objetos. O sea, por ahora en los ejemplos no estaba buscando tan cosas específicas, tal vez otro modelo de visión por computador que también nos pueda servir para capturar cierto conocimiento de las imágenes. Por ejemplo, en este caso estamos usando objetos, pero ¿qué otros modelos podríamos utilizar también? Y esto es prácticamente hacen como un Class Activation Maps, pero un poco más específico en cuanto a los objetos que detectan. Pero para llegar a esto, por lo que he entendido, ustedes hacen un labeling manualmente. Eso es lo que entiendo sobre los datasets. Ustedes han hecho labeling, digamos, a la sonrisa, qué sé yo, a features que son un poco más específicos que no se encuentran en un dataset normal, como son objetos. Eh, bueno, hay dos partes. Uno es otra vez usar los recursos que están en la dataset públicos, o sea, hay datasets ya de objetos, y también nosotros adaptarlo un poquito más para la realidad de Snapchat. Pueden ser que los objetos en Snapchat sean un poco mucho más diferentes de lo normal, y también considerar otros objetos que están más relacionados con el dominio que nosotros estamos estudiando. Ok. Bueno, puedo seguir preguntando, pero le doy espacio a otras personas de repente que comenten también. Ok, muchas gracias, Renzo. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar e interactuar aquí con Nils? Ok, parece que no. Bueno, igual nos dejaron algunas preguntas, Nils, para ti en el chat. Espera, todavía no acabó la charla. Ya, todavía no acabó la charla, disculpa. Ok, perfecto. Bueno, 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 quería más o menos, la idea general de esta parte era tal vez pensar en otros modelos de visión computador que en general nosotros podemos utilizar para aprender o capturar cierta información del mundo. Por ejemplo, una opción es la detección de objetos, pero también nosotros podemos tener otros modelos que capturan de una manera más general, de una manera más global la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos considerar también detectores de escenas. Por ejemplo, si la imagen es de una playa, es de un elevador, es de una eh, tormenta, es de la carretera. Entonces también esta información nos puede dar información para analizar qué tipo de contenido es más popular. Y también otra información que tal vez es un poco más centrada en la persona es tal vez qué tipo de acciones estas personas realizan. Por ejemplo, cuando postean este snap están tomándose un selfie, están hablando por teléfono, están corriendo, están cocinando, no sé. Y también otra situación es cuando nosotros tenemos diferentes tipos de datos. Normalmente en Snapchat nosotros tenemos dos componentes, que es la imagen, pero también normalmente las personas adicionan algunos comentarios, algún texto, un pequeño texto. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar estas dos modalidades para hacer también otros tipos de predicciones. Por ejemplo, ciertas categorías que sean de interés de Snapchat, o por ejemplo, qué intención tiene el usuario con hacer esto de acá. ¿Quieren promover algún evento? ¿Quieren expresar algún sentimiento? O cosas así. Ahora, nosotros estos son algunos ejemplos que se pueden utilizar, pero también durante todos estos ejemplos también hay algunos retos que tenemos que pensar en ellos. Por ejemplo, un reto es la compresión de modelos. Normalmente estos modelos pueden correr tanto en la nube, pero también algunos necesitan correr en los celulares. Y para que ellos corran en los celulares, tal vez necesitan un modelo de compresión para que sea más eficiente. También otro reto que tenemos es que tenemos mucha información y esta cantidad de información, el problema es cómo seleccionamos toda esta información. ¿Y qué información es más relevante para el nuevo modelo que estoy aprendiendo o cuál información me ayuda a delimitar más el problema? Y finalmente también está este aprendizaje de dos modalidades, que algunas veces estas imágenes y el texto no necesariamente se complementan. A veces, algunas veces por hacer alguna broma o algún chiste, son totalmente opuestas. Por ejemplo, en este caso la foto es de unas personas jóvenes, pero la imagen, por ejemplo, dice un año más cerca del retiro. Entonces, está un poco contradictorio, están en diferentes sentidos del objetivo de la imagen. Y finalmente me gustaría darles gracias a todos por esta invitación
Y bueno, si alguien está interesado en oportunidades de internship o trabajos, por ejemplo, en el futuro, por favor no duden en escribirme. Y muchas gracias, Edwin, por la invitación para esta charla. Ahora sí ya podemos hacer las preguntas. No te escuchamos, Edwin. No te escuchamos, Edwin. No te escuchamos, Edwin. Yo no te escucho. Ok, disculpa, Nils, estaba con el micro desactivado, no hay problema, suele pasar. Bueno, Nils, muchas gracias nuevamente a nombre de DSRP por haber aceptado ser ponente, ¿no? Ser nuestro ponente en esta oportunidad. Muy interesante todo lo que desarrollas en la empresa. Realmente es muy didáctico, muy práctico. Bueno, quisiera hacerte una primera pregunta de nuestro público. A ver, nos dicen, ¿el Amazon Mechanical Turk es pagado? Sí, bueno, la idea del Amazon Mechanical Turk es que, por ejemplo, tú desarrollas una tarea para que las personas anoten por detrás y después tú le pagas a un porcentaje a cada persona que hace la tarea. Ahora puedes determinar si la persona hizo un buen trabajo o si no hizo el buen trabajo. Y si no hizo un buen trabajo, obviamente no le pagas, pero esa es más o menos la idea general del Amazon Mechanical Turk. Ok, muchísimas gracias. Ok, otra pregunta que nos plantean es, ¿evaluaron los 16 tipos de personalidades? En este caso, el cuestionario quizás es un poco más simple. Creo que tenía solamente 5 tipos de personalidades, pero normalmente puedes cambiar el tipo de cuestionario y considerar más personalidades. En este caso, nosotros solamente consideramos 5 porque ya nuestra tarea de anotación era muy tediosa, había muchas cosas que hacer y tal vez ya la persona en anotarla, en capturar su personalidad ya estaba muy cansada. Ok, muchas gracias, Nils. Otra consulta que te están haciendo es, ¿cada cuánto tiempo se vuelve a entrenar el modelo con nueva data? ¿Hay alguna política de actualización del modelo entrenado? Normalmente se hacen algunos experimentos para determinar, por ejemplo, si se va a reentrenar cada semana, cada mes, pero normalmente es bueno reentrenarlo o al menos hacer un modelo incremental, al menos que considere nueva data, porque la data siempre va variando de mes a mes. Ok, muchísimas gracias, Nils. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Pueden escribir en el chat. Adelante. No sé si todavía siguen con los micrófonos activados. Pueden consultar. Ok, parece que no. No. Bueno, Nils, entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te Muchas agradezco gracias por la realmente. invitación también. Sí, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y bueno, nada más decirte éxitos. Continúa así con los éxitos. Ok, creo que hay una pregunta. A ver, un momentito. No pueden poner micrófonos. Ah, ok. Muchas gracias, todos dicen muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Nils, entonces. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a finalizar, a dar por finalizada esta sesión y de aquí tenemos una próxima ponencia, pero vamos a tener que cambiar de sala. Entonces, Nils y a todos en general, les vamos a invitar a que por favor se unan a la sala de la próxima sesión. Voy a compartir con ustedes el enlace de la sala, ¿de acuerdo? Un momentito, no se desconecten todavía. Les voy a compartir el enlace para que puedan pasar a la siguiente sala, ¿de acuerdo? Con las dos últimas ponencias. A ver, un momentito solamente. Estoy aquí generando el enlace para poder compartirles la sala. A ver. Sí, aquí está. Perfecto, aquí está. Ok, ya les colocaron el enlace, yo también les coloqué. Muy bien, entonces, rápidamente vamos camino de sala, les esperamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Nos vemos, cuídense. Nils, también estás invitado, puedes unirte a través del enlace. Y bueno, todos están invitados.